Hola, durante la clase de hoy, correspondiente a la semana número 6, el tema que estaremos trabajando son los ciclos biogeoquímicos, especialmente el ciclo del carbono. El indicador de desempeño es el 9 y el 10 y estamos en agosto 13. Ten presente que debes tomar nota de toda la información que es relevante. Lo primero que vamos a hacer es hablar del carbono para poder ubicarnos cuál es su importancia a nivel de los seres vivos. Alrededor del 18% de la masa de tu cuerpo está compuesto por átomos de carbono y esos átomos son fundamentales para tu existencia. Sin el carbono no tendrías las membranas plasmáticas de tus células ni las moléculas de azúcar que usas como combustible, ni siquiera el ADN que porta las instrucciones para construir y poner en funcionamiento tu cuerpo. Los compuestos de carbono de plantas y algas que existieron hace muchísimo tiempo forman lo que nosotros conocemos hoy como combustibles fósiles, como el carbón y el gas natural, que usamos en la actualidad como fuentes de energía. Cuando esos combustibles fósiles se queman, se libera dióxido de carbono en el aire, lo que resulta en niveles cada vez mayores de CO2 atmosférico. Este aumento en los niveles ha afectado el clima de la Tierra y es una preocupación ambiental en todo el mundo. Además, debemos tener en cuenta que en el ciclo del carbono, la atmósfera tiene mucho CO2, es decir, mucho dióxido de carbono. Este va a ser absorbido o va a ser tomado por los organismos fotosintéticos para producir sus propias sustancias orgánicas que les van a servir de alimento. Entonces, este proceso de fotosíntesis no para nunca. ¿Quiénes van a tomar ese CO2 atmosférico? Las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas toman el CO2 disponible en la atmósfera y ese CO2 que ellos van a utilizar en ese proceso fotosintético va a pasar a través de la cadena alimenticia a todos los demás organismos. Finalmente, los átomos de carbono van a ser liberados nuevamente a la atmósfera en los procesos de respiración. Pilas que a pesar de que un organismo haga fotosíntesis en el proceso de nutrición y tome CO2 de la atmósfera, va a liberar al medio oxígeno en los procesos de respiración. Siempre, de todos los organismos, siempre se está liberando a la atmósfera dióxido de carbono. Obviamente, en cuanto a las plantas, es menor la cantidad de dióxido de carbono que eliminan en comparación con lo que absorben para el proceso de fotosíntesis. Además, los procesos geológicos, es decir, los procesos que ocurren en la Tierra, que ya habíamos hablado en clases anteriores de que se llamaba ciclos biogeoquímicos, porque es lo que las sustancias químicas que pasan entre la Tierra, entre la materia inerte de nuestro planeta y los seres vivos. Entonces hacíamos referencia a esos procesos geológicos que ocurren en nuestro planeta, son supremamente lentos y tardan millones de años. Ahí encontramos en la formación de rocas, un tipo de rocas especiales que se llaman sedimentarias, en las cuales podemos encontrar depósitos de carbono y los famosos combustibles fósiles que van a tener su formación en el interior de nuestro planeta, específicamente en lo que nosotros conocemos como petróleo. Algunas actividades humanas como la quema de los combustibles fósiles y la deforestación van a aumentar la cantidad de dióxido de carbono atmosférico, afectando el clima y los océanos de la Tierra. Como les mencionaba, ahora se ha convertido en un tema de preocupación mundial. Ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta que es importante que ese dióxido de carbono esté en el planeta, pero no en esas cantidades tan excesivas que estamos emitiendo con nuestros comportamientos y nuestras actividades diarias. En este ciclo del carbono vamos a ver que siempre va a haber fuentes de carbono disponibles en la atmósfera y en el océano. Esto va a pasar a los seres vivos y también van a estar almacenados en los combustibles fósiles, que también va a ser una forma de la dinámica del ciclo del carbono. Acá vemos entonces en esta imagen del ciclo del carbono lo que podría ocurrir. Hay emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, no solo por las erupciones volcánicas, sino porque la misma atmósfera en su composición química ya lo posee. Además, las emisiones humanas también van a eliminar dióxido de carbono a la atmósfera, los procesos de respiración de los organismos también.
y la respiración de los organismos marinos también va a liberar ese dióxido de carbono a la atmósfera. Ahora, hay organismos vivos que van a tomar dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Quiénes? Todos los organismos que hacen fotosíntesis, tanto en la superficie de la Tierra como en el océano, van a tomar ese dióxido de carbono, entonces van a tratar como de hacer un equilibrio en esa cantidad. También en los combustibles fósiles, pues en el carbono fósil, que es el gas natural, el petróleo, que se encuentran acumulados, el metano, que se encuentran acumulados en la Tierra, pueden ser expuestos o pueden ser liberados por el desgaste de la roca terrestre o por las mismas actividades humanas y van a liberarse, podrían subir a la atmósfera, podrían ser arrastrados por las corrientes de agua, tanto subterráneas como superficiales, y llegarían al océano. En el océano se formarían unos sedimentos oceánicos, es decir, que se van para el fondo del océano y se acumulan allí. También es importante que tengamos a las bacterias que en los procesos de descomposición pueden liberar dióxido de carbono a la atmósfera. Acá, esta es una imagen más fácil del ciclo del carbono para que la puedan dibujar, y muestra todas esas emisiones de dióxido de carbono, de dónde se producen y en qué se utiliza el carbono, cómo ese carbono circula entonces entre los organismos vivos y nuestro planeta, es decir, toda la materia inerte que también hay en nuestro planeta. Van a dibujar este ciclo, por favor, porque este es mucho más fácil, y señalen todo lo que está ocurriendo en él. Bueno, para recordarles, entonces, en el ciclo del carbono, el CO2 es tomado por las plantas para hacer fotosíntesis. De esa fotosíntesis, ellas obtienen azúcares, que es con lo que se alimentan, pero esos azúcares están también formados por grandes cantidades de carbono. Esto va a pasar entonces a los herbívoros, quienes toman esos nutrientes de la planta para poder alimentarse y mantenerse con vida. Los herbívoros lo van a pasar a los carnívoros. Finalmente los herbívoros y las plantas, cuando mueren, van a tener un proceso de descomposición donde se van a liberar hidratos de carbono a la atmósfera y al océano, también en colaboración por los organismos descomponedores, que van a ayudar a que todas estas sustancias puedan reincorporarse a la tierra o al océano. Las bacterias y los hongos, pues, que era de los cuales les estaba hablando. Además, los combustibles fósiles en ocasiones no logran retornar. Habíamos hablado que los ciclos biogeoquímicos permiten que los materiales se reciclen en la atmósfera y en el planeta, es decir, que no perdamos esas sustancias o esa cantidad de sustancias que hay, sino que ellas circulen todo el tiempo. Pues resulta que muchas veces los combustibles fósiles que utilizamos no retornan de inmediato al medio abiótico, pueden quedar en la atmósfera suspendidos durante gran cantidad de tiempo y descomponer esos niveles de equilibrio que había. Entonces tenemos que esos combustibles fósiles pueden ser el gas natural, el petróleo y la hulla. Acá tenemos la hulla, tenemos el petróleo y tenemos el gas natural. Esta hulla la podemos encontrar enterrada y proviene de grandes masas vegetales. Se emplea también como combustible, también se utiliza para la obtención de gas, y existen muchas reservas de esto pues, en el planeta. Se utiliza también como combustible y se conoce también como carbón mineral. Además, hay un proceso muy importante que ocurre gracias al CO2 o al carbono, pues, que está disponible en la atmósfera, y es el efecto invernadero. Este efecto invernadero es un fenómeno sumamente importante en nuestro planeta, y gracias a él la temperatura del planeta lo hace habitable y lo hace apto para el desarrollo de la vida en su interior. A medida que se fue acumulando dióxido de carbono en la atmósfera, el calor pudo ser retenido, el calor que provenía de la radiación solar.
Cuando este calor quedó atrapado y contenido en el planeta, le permitió adquirir a nuestro planeta una temperatura promedio. A pesar de que hay momentos de verano, invierno, otoño, primavera, en otros lugares temporadas de sequía y temporadas de invierno, en algunos momentos unas temporadas más fuertes que otras, de todas maneras la temperatura promedio de nuestro planeta se ha conservado y ha permitido el desarrollo de la vida gracias al efecto invernadero. Es decir, que esto es un fenómeno natural y que tiene que ocurrir para que se conserve la vida en el planeta. Ya cuando habíamos hablado de la atmósfera, lo habíamos mencionado. El problema es que el efecto invernadero se ha ido modificando por las grandes acumulaciones de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Esas emisiones de dióxido de carbono han aumentado por los procesos industriales, por los combustibles y, así ustedes no lo crean, el ganado que se cría en grandes cantidades para poder abastecer a la humanidad, libera en sus gases metano, que también es un gas de efecto invernadero. Todos estos gases se acumulan en la atmósfera y cambiaron la dinámica normal de este fenómeno natural llamado efecto invernadero. ¿Qué es lo que hace? Como se acumula tanto de estos gases, la radiación solar y ese calor quedan atrapados en nuestro interior, pues en el interior de nuestro planeta, no logran salir, sobrecalentando el planeta y generando un fenómeno conocido como calentamiento global, lo que trae unas consecuencias en los cambios en el comportamiento del clima. Y que se ha comprobado porque tenemos sequías más extremas, lluvias más extremas, inundaciones mucho más fuertes. No es solamente tener calor y que nunca llueva, sino que esas condiciones que se generaban en cada lugar del planeta se vuelven extremas y que amenazan entonces la existencia de los organismos vivos. A continuación, vamos a ver un videito cortico sobre el ciclo del carbono. El carbono es el pilar de la vida. De forma natural, existe un equilibrio en el intercambio continuo de carbono que se da entre los diferentes reservorios de nuestro planeta. Estos procesos se conocen como ciclo del carbono. En la Tierra existen 4 reservorios en los que se acumula el carbono, cada uno con una cantidad específica que se mide en gigatoneladas. La superficie terrestre, los océanos, la atmósfera y las rocas sedimentarias. Este gran ciclo de carbono se compone a su vez de 2 subciclos. Uno rápido, formado por los intercambios que se producen entre la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos. Y otro lento, a partir de los intercambios entre la atmósfera y las rocas sedimentarias. En el ciclo rápido, la biosfera terrestre, a través de las plantas, capta el carbono de la atmósfera en forma de dióxido de carbono gracias a la reacción de la fotosíntesis. Este carbono vegetal puede pasar a formar parte de otros seres vivos para después volver a convertirse en dióxido de carbono atmosférico debido al proceso de respiración que todos los seres vivos realizan. Cuando las plantas y animales mueren, esta materia orgánica muerta se deposita en el sustrato y es descompuesta por bacterias y hongos, que a su vez respiran, liberando de nuevo carbono a la atmósfera. Otro proceso dentro del ciclo de carbono rápido es el intercambio entre la atmósfera y el océano. Una parte del carbono atmosférico se disuelve en el océano en forma de dióxido de carbono siguiendo varios procesos. Por un lado, la biosfera marina interacciona con ese dióxido de carbono disuelto de manera similar a la que la terrestre lo hace con el atmosférico, fijándolo a la materia vegetal a través de la fotosíntesis del fitoplancton, pasando a formar parte de otros organismos gracias a la cadena trófica y volviéndose a generar dióxido de carbono por medio de la respiración celular. Por otra parte, el dióxido de carbono disuelto en el océano
entra en reacción con las moléculas de agua, formando diferentes moléculas de carbono inorgánico, ácido carbónico, iones de carbono e iones de bicarbonato. Los iones de bicarbonato pueden ser fijados por algunos organismos marinos para la formación de sus conchas de carbonato cálcico, reacción en la que además se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Estas son las principales reacciones que definen el ciclo rápido de carbono. Pero existe otro intercambio mucho más lento, que se da entre las rocas sedimentarias y la atmósfera. Este flujo comienza con la lluvia. El agua disuelve parte de las rocas de la superficie terrestre, arrastrando los iones de calcio de las rocas hacia los ríos y de ahí al océano. Estos iones de calcio son los que usan los organismos marinos para formar sus conchas, como acabamos de ver. Cuando estos mueren, sus conchas caen al fondo marino, transformándose finalmente en rocas sedimentarias. Y el proceso contrario se da en la corteza y el manto terrestre. Debido a las altas temperaturas, el carbonato cálcico de las rocas sedimentarias reacciona con otros elementos, produciendo dióxido de carbono que acaba filtrándose a la atmósfera a través de los volcanes y pozos de aguas termales. Otro proceso de este ciclo lento ocurre entre el carbono de la materia muerta terrestre u oceánica y las rocas sedimentarias. Cuando esta materia queda atrapada bajo otros sedimentos, en ausencia de oxígeno, se forman otros compuestos. Algunos de ellos pasan a formar parte de las rocas sedimentarias, pero pueden darse procesos que generan lo que conocemos como combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas natural, que quedan almacenados en el subsuelo. De forma natural, existen equilibrios entre los procesos de intercambio de carbono de cada reservorio, de manera que si se produce un exceso en uno de ellos, los otros tienden a absorberlo para alcanzar un nuevo equilibrio. De hecho, la mayor perturbación de este ciclo que se está produciendo en la actualidad se debe a la acción del hombre, y es a causa principalmente de dos procesos: la deforestación y la quema de combustibles fósiles. La deforestación tiene como efecto un mayor flujo de carbono desde la Tierra hacia la atmósfera. De este exceso de carbono en la atmósfera, el 55% ha sido absorbido por las plantas terrestres y el océano. Con el tiempo, el resto también será absorbido para llegar a un nuevo equilibrio. Pero un 20% del carbono quedará atrapado en la atmósfera durante muchos miles de años. Por esta razón, la alteración del ciclo de carbono por parte del hombre está contribuyendo al cambio climático. Bueno, hasta aquí llegamos. No olvides que en la siguiente hora de clase debes terminar la actividad 2 y enviarla a través de Classroom. Tienes hasta que finalice la clase, que es a la 1:20. Chao, cuídense mucho.